Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Juan Fuello, científico y escritor. ¿Qué tal estás? Estoy muy bien, el placer es mío, y poder establecer esta conexión Houston, España-Zamora es Sí, fantástico, ¿no? Yo en realidad soy médico y soy neurólogo. sí, sí, lo he visto. Hice neurología en Barcelona y eso es lo que hace que yo venga a estudiar tumores cerebrales a Houston. Y aquí, bueno, el tratamiento del tumor cerebral estándar, digamos que es cirugía, radioterapia y quimioterapia, no es muy efectivo, que digamos. Entonces hace falta generar nuevas terapias, ¿no? Y con un virólogo de Barcelona, de hecho, que estaba aquí en el hospital de Houston, donde yo llegué, con mi mujer, empezamos a hacer vectores virales para tratar tumores cerebrales. Y entonces llevo 25 años tratando de desarrollar virus, ya te digo, con mi mujer Candelaria, para tratar tumores cerebrales. O sea que yo no soy un virólogo que se ha formado como virólogo en el área de la microbiología, sino que soy un científico que ha tenido que ir aprendiendo sucesivos diferentes especialidades para al final poder compaginarlas y hacer algo en esa dirección. O sea que cuando hablemos de la COVID y todo esto, yo sé de virus, pero tampoco es que yo sea un epidemiólogo ni un experto en la COVID. Pero sí que he seguido bien las pandemias. Aquí en Houston hay algunos expertos mundiales en pandemias de virus, y entonces he hablado con ellos y entonces tengo cierta experiencia, ¿no? Pero bueno, no soy un virólogo o un epidemiólogo o un experto en COVID, aunque sí que soy una persona que ha manipulado genéticamente virus durante 2 decenas de años, ¿no? Vamos a charlar sobre el COVID y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿nos esperamos que llegara una pandemia tan grande como la que ha llegado? Sí, nos esperábamos una más grande todavía. Eh, la cuestión está en que, bueno, vivimos rodeados de virus, literalmente. O sea, no solo es que haya una niebla de virus que nos envuelve, sino que tenemos muchísimos millones de virus en nuestra piel, tenemos millones de virus en nuestro intestino. Se habla muchas veces ahora de las bacterias y lo importante que son las bacterias en el intestino. Está calculado que hay 10 veces más virus que bacterias en el intestino. Y luego la naturaleza, los animales, sobre todo los animales salvajes, son portadores de virus, primero muchos que no conocemos, sabemos que están por ahí, pero aún no los hemos podido catalogar, ¿no? Y muchos de estos virus que a los animales no les causan daño, les causan poco daño, cuando saltan hacia nosotros nos producen estas enfermedades, estas zoonosis, que son la causa de muchas de las pandemias que estamos sufriendo. Como el hombre se está acercando cada vez más, por diferentes motivos, a los animales salvajes, esperamos que vengan pandemias más grandes, mucho más grandes que estas. La peor pandemia es la que vendrá. Y fíjate que esta está dando mucha guerra, ¿eh? Sí, yo creo que tú lo has dicho, si no corrígeme en algunas declaraciones, que el cambio climático es una de las principales causas que nazcan estos virus y que se vayan a producir en el futuro de peor gravedad. Sí, mira, el libro este viral que he escrito, ¿no?, que es uno de los motivos por los que me has llamado, el prefacio lo escribe la doctora María Neira. Es asturiana, pero es una dirigente de la OMS, es la dirigente de medio ambiente. Ella es la que sabe de cambio climático, ¿no? Entonces ella piensa que el 70% de las pandemias están relacionadas con la deforestación. La deforestación hay de dos tipos, ¿no? Una, la de los hombres, que avanzan en el Amazonas y cortan todo lo que pillan, y entonces nada más cortar generan granjas que están pegadas a la selva. Y eso es una de las causas de que haya zoonosis, ¿no? Y la otra causa de la deforestación es el aumento de áreas desérticas debido al cambio climático, ¿no? El cambio climático está haciendo que se extingan muchas especies, por un lado, y por otro lado que el hombre se ponga en contacto con muchas especies salvajes. Sí, el cambio climático tiene mucho que ver con las pandemias. Te podría decir, si quieres te digo los tres factores Sí, principales. Bueno, pues uno es este de la deforestación que hablamos, el otro es el cambio de temperaturas, ¿no? Las temperaturas son muy importantes eh, para formar ecosistemas. Entonces hay mosquitos que transmiten virus mortales que viven en una franja de la Tierra, ¿no? En cuanto que se amplía la temperatura, esta franja se ensancha y hay muchos otros países que quedan expuestos, ¿no? Han visto, por ejemplo, ahora brotes de malaria en Grecia, era una cosa que no se veía, está muy cerca de España. Probablemente veremos, se ha visto algún brote de malaria en España hace tiempo, ¿no? Pero no es lo habitual. Pero probablemente podríamos volver a tener, como se podían volver a tener
dengue, como podríamos empezar a tener, perdona, dengue, o podríamos empezar a tener otras enfermedades tropicales. Y el tercer punto es que hay animales que han muerto por infecciones virales y seres humanos que están enterrados en ciertas partes del mundo que están congeladas, que es lo que se llama el permafrost. Sobre todo en Siberia, los científicos rusos son los expertos mundiales en permafrost. Este permafrost se está derritiendo por el cambio climático. Entonces, pacientes que han fallecido de viruela, el virus de la viruela podía resucitar ahí, o animales que han muerto de anthrax, el virus es una bacteria, podría empezar ahí enfermedades. O sea que el cambio climático tiene diferentes maneras de afectar las pandemias, pero está vinculado estrechamente con este aumento de las pandemias que hemos tenido recientemente, ¿no? Y que tenemos ahora, ¿no? ¿Crees que se ha podido demostrar cómo se inició el COVID en este caso desde Wuhan? ¿O se ha dado una explicación real acorde de cómo se originó? Bueno, yo soy un poco escéptico, ¿no? Con las ideas. Por ejemplo, ahora mismo ha ido un equipo de la OMS. La OMS es un organismo altamente respetable, son los mejores en las pandemias, tenemos que tenerles mucho respeto. Ha mandado un equipo de la OMS a China a investigar el inicio de la pandemia. China políticamente tiene un poder extraordinario, ¿no? Entonces, el gobierno no colabora demasiado, no hay demasiada transparencia. Y los dirigentes de este equipo, el máximo dirigente del equipo de la OMS que fue a China, es un colaborador directo de una viróloga que trabaja en coronavirus en Wuhan. Entonces, ellos han concluido que el virus nunca ha salido de un laboratorio que hay en Wuhan, fíjate qué casualidad, que es el mejor laboratorio de la China de virología, fíjate también qué casualidad, y que trabajan constantemente con coronavirus, lo cual es otra casualidad. Yo trabajo con virus y sé que los accidentes del laboratorio existen. A mí no me queda nada claro si allí no ha habido un accidente de laboratorio y el virus se ha escapado. Lo que está claro es que el virus nunca ha sido manipulado por el hombre, nunca ha sido genéticamente diseñado como un arma para atacar a otros países, y tampoco está claro, yo no tengo ninguna prueba para decir que ha salido de ese laboratorio. La hipótesis oficial es que viene de un mercado donde se vendían animales vivos, incluyendo murciélagos, y entonces dicen que ha salido de allí. Pero no hay ninguna prueba convincente de que haya salido de un lado o de otro. O sea, ha quedado una gran incógnita. Y esa gran incógnita no es por la ciencia, es por la política, que no ha dejado que los investigadores hagan su trabajo en la China para poder decidir exactamente de dónde ha salido, cuál fue el caso cero y de dónde salió el virus. O sea, que nos queda ahí la incógnita, ¿no? Yo tengo un poco de mala uva cuando digo esto de laboratorio, pero creo que se lo merecen por la falta de transparencia, ¿sabes? No porque sea real, pero quiero dejar la duda y para que se espabilen y den los datos y ayuden a que los investigadores hagan su trabajo, porque esto es un problema del mundo, no es un problema de la China, obviamente. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando el virus hasta la actualidad? Pues a brotes, ya lo has visto, ¿no? Por olas, ¿no? El primer paciente creo que fue un ciudadano alemán en La Gomera, ¿no? Esto ya demuestra lo internacional del asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, un grupo de italianos se fueron a la India y generaron un brote de coronavirus allí. El primer paciente en Estados Unidos fue un ciudadano de la China que viajó a Seattle, al estado de Washington, ¿no? O sea que esto ya ves que es la pandemia, cómo está de globalizado el asunto, ¿no? Entonces, cuando algo está tan globalizado y las fronteras siguen abiertas, es muy difícil de parar o de prever cómo va esto. Por ejemplo, las variantes británicas, ¿no? La variante que se establece en Inglaterra inmediatamente aparece en otros países, ¿no? Y en algunos está dando mucha guerra, ¿no? Me gustaría comentar esto contigo. Pensábamos al principio que cuando empieza la pandemia que iba a ser terrible en países del tercer mundo, ¿sabes? En países de economías emergentes, ¿no? Para hablar mejor. Y el caso es que no parecía que fuera así en África, por ejemplo, o en la India al principio. Entonces empezó a pensar que quizás no les iba a afectar tanto por varias razones, ¿no? Una de ellas es que vivían en casas ventiladas, no trabajaban con aire acondicionado, sino que había puertas y ventanas abiertas. Y otra es que no juntaban a la gente de la tercera edad en edificios cerrados, sino que los ancianos viven con las familias en sus casas y están separados, ¿no? Aquí, como viste, pues ha habido una gran incidencia de casos de COVID, tanto de casos como de mortalidad en las residencias de ancianos, ¿no? Igual se pensaban, hoy, pues esto en la India igual no, igual va a ser mejor en la India porque está pasando esto. Y ahora vemos que con las nuevas variantes en la India, ayer creo que hubo 300.000 casos en un día en la India.
Y empieza a afectar a los jóvenes. Que empieza a afectar a los jóvenes es un gran problema. En la India están muriendo personas entre 20 y 30 años, en parte porque no tienen una situación hospitalaria que les permita tratarlos. Mucha gente, desgraciadamente, está falleciendo fuera, sin llegar al hospital, ¿no? Incluso con oxígeno en casa, que se consiguen ellos el oxígeno. O sea que estamos en unas situaciones muy diferentes a las que podemos ver en España o en Estados Unidos, ¿no? Pero entonces, esto hace que sea un poco imprevisible. La única manera de solucionar el problema es que se vacune la mayoría de la gente para intentar que si llega una variante de estas nuevas, que puede ser incluso más virulenta, haya muchísima gente vacunada y no nos afecte. Si el virus se sigue replicando y aparece una variante que es resistente a las vacunas, cosa que todavía no ha aparecido, volvemos a la casilla de salida, volvemos al punto cero, volvemos a empezar, habría que diseñar otra vacuna. Afortunadamente esta vacuna que tenemos cubre tantas variantes, es excepcional esta gesta científica, ¿no? De esta vacuna tan universal, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué crees que se especula tanto con la vacuna de los trombos y demás? Que parece que como la prensa o los medios la critican demasiado, dadas las cifras tan pequeñas entre millones que hay de que les da trombos, por ejemplo. Sí, bueno, yo pienso que AstraZeneca tendría que ser nuestra vacuna menos favorita, nuestra vacuna menos favorita. Y esto se debe, aparte de que tenga efectos secundarios con los trombos, se debe a cómo han manejado ellos todo el asunto. O sea, ellos se equivocan en el diseño del estudio clínico, nos dan los datos a gotitas, con un goteo de datos, incluso les riñen públicamente aquí en Estados Unidos la agencia regulatoria, la agencia que regula los fármacos, diciéndoles no nos habéis dado los datos de estos 2 meses, ¿por qué no nos los habéis dado? La vacuna ya sale siendo menos eficaz que las otras, ¿no? Y entonces sabemos que hay ahí, bueno, Sudáfrica dice que no va a dar AstraZeneca porque no cubre la variante de Sudáfrica, cosa que no es verdad. La vacuna de AstraZeneca la cubre menos que las otras, pero también cubre esta variante. En fin, yo creo que ha habido este problema con AstraZeneca de que te hace dudar, nos han hecho dudar, desgraciadamente, de a qué están jugando, ¿no? Sí, digo que es nuestra vacuna menos favorita, o sea que la vacuna sigue siendo favorita. Todas las vacunas probablemente están bien, las que conocemos. No conocemos algunas vacunas de la China, no conocemos vacunas de Rusia, se están generando vacunas constantemente. Creo que tú hablabas en otro programa tuyo de vacunas que se han hecho con virus inactivados, cosas que todavía no han llegado a España, ¿no? Etcétera. O sea, todas las vacunas son buenas. Las vacunas es lo que nos devolvería la normalidad. Pero así como Moderna y Pfizer lo hicieron bien en cuanto a la publicidad, lo que hizo, por cierto, que algunos de sus dirigentes se forraran inmediatamente vendiendo los stocks, ¿no? Pero hay otras compañías que no lo han hecho tan bien y esto ayuda a que la gente dude y eso es muy malo. Como tú dices, pues los anticonceptivos igual dan más trombos que las vacunas de AstraZeneca, el Voltaren igual tiene más problemas que la vacuna de AstraZeneca. Todos los medicamentos tienen problemas, es riesgo-beneficio, ¿no? Es riesgo-beneficio. Y en este caso, si realmente hay unos pocos de casos por cada 30 millones de personas, hombre, tampoco es como para prohibirlo. Pero ya ves que en España al final había aquel chiste, ¿no? De que el gobierno iba a sacar un decreto que la vacuna de AstraZeneca solo se la pondrían los hijos de parejas divorciadas en los 90, ¿no? O sea, ya porque se iban modificando, tampoco lo han hecho muy bien aquí en cuanto a la información, ¿no? Pero son cosas que pasan. Hay errores que son de buena voluntad. Y yo creo que los errores que ha cometido el gobierno hasta ahora de información son errores con buena voluntad. Ya pasa tener errores, todo el mundo se equivoca, ¿no? Pero no ha habido mala intención. Bueno, me estás hablando un poco del gobierno y tal. ¿Cómo crees que se está gestionando en España todo sobre la pandemia? Y después también, ya que estás en Estados Unidos, me gustaría también que me contaras también cómo se está haciendo allí. Bueno, aquí ha habido un cambio enorme con el cambio de la administración. Claro. Hemos pasado de un presidente negacionista, ¿no? Un presidente que llegó a las elecciones mandando un tuit antes de ganar las elecciones en el que decía que en Estados Unidos se vacuna demasiado, ¿no? Y insinuando un poco pues todo esto que dicen de cómo algunas vacunas se relacionan, por ejemplo, con el autismo, cosa que es totalmente falsa, ¿no? Y a llegar a un presidente ahora que se ha propuesto una meta de tener a todo el mundo vacunado, todo el mundo elegible ahora en abril para vacunas en Estados Unidos y llegar a vacunar a todo el mundo antes del verano. Somos 300 millones más o menos de personas viviendo en Estados Unidos
creo que hay 200 millones que ya se han puesto al menos una dosis. O sea que aquí se está progresando de una manera rapidísima. En España creo que también. Creo que la última semana casi se vacunó a más gente que en desde que se empezó, ¿no? O sea que se empieza a progresar ahora. Pero hay que progresar y rápido. No entiendo las divisiones políticas. En este caso, la ciencia no es que sea... o sea, digamos, los datos que produce la ciencia los manipulan los políticos, pero la ciencia ha de ser apolítica. Hay un virus, eso es un dato, y hay que pelear contra él, es otro dato, y es el mayor problema ahora mismo de todas las economías. Entonces, es una guerra contra ese virus, esto debería entenderlo los que estén en el gobierno en todos los países y los que estén en la oposición en todos los países. No debería haber oposición, debería de haber coordinación, en este caso, entre todos, ¿no? Pero se ha politizado hasta las mascarillas, pues ¿qué quieres que te digan? Así nos va. Sí, dado cómo va la evolución con las vacunas, ¿cuándo crees que se puede tener controlado el virus en el futuro? Bueno, hay una palabra terrible, ¿no? Después de epidemia o pandemia, hay una palabra terrible que es endemia, ¿no? Endemia es como con la gripe, es cuando ya vivimos con el virus. El coronavirus corre peligro de ser una endemia, ¿sabes? O sea que, ¿por qué puede suceder esto? Bueno, hay un concepto muy bonito, yo creo, hay dos conceptos muy bonitos. Uno que es vacunas contra la pobreza y otro que es la diplomacia de las vacunas, ¿no? Que los lleva adelante un señor que trabaja enfrente de mi hospital, que se llama Peter Hotez, que fue un enviado a Arabia Saudí para tratar de cosas de las vacunas con Obama, ¿no? Que es un genio de esto de las vacunas. Pues bueno, la diplomacia de las vacunas dice que deberíamos llevar vacunas al tercer mundo, a los países emergentes, porque si Estados Unidos se vacuna, pero otros países no se vacunan, en esos otros países va a aparecer la variante que es resistente a la vacuna y va a volver a Estados Unidos. O sea que la diplomacia de la vacuna es que cuanta más gente en el mundo esté vacunada, más seguros estemos todos. Cuanta menos gente en el mundo esté vacunada, esté donde esté, menos seguros estamos todos. Entonces, en este caso, yo creo que no se están dando suficientes dosis, a pesar de todos los intentos, grandes intentos de la OMS, llevando sobre todo vacunas a África, ¿no? Para que consigamos que se vacune la población mundial. El susto yo creo que nos va a llegar de uno de esos países donde va a salir una variante resistente a la vacuna. En ese caso, tendríamos que volver a generar la vacuna y pasaría un poco como con la gripe. A lo mejor cada año, sabes que el coronavirus es un virus ARN y muta con muchísima facilidad, ¿no? Tiene miles de mutaciones ya. Entonces, igual tendríamos que desarrollar una vacuna cada año. ¿Cómo crees que está siendo la cooperación internacional con el COVID, con la transmisión de información, cooperación, como tú dices, colaborar con países del tercer mundo, también los más poderosos? Bueno, yo creo que la OMS está haciendo un gran trabajo. Antes era un poco crítico con a quién habían escogido para ser el líder del equipo que fue a China, pero creo que está haciendo un gran trabajo. La OMS es como la ciencia, ¿no? No es una herramienta perfecta, pero es la mejor herramienta que tenemos. Entonces, hace falta que instituciones supranacionales asuman que el control de la pandemia no pertenece a un Estado. Es uno de los errores de los gobiernos nacionalistas. Un Estado solo no puede parar una pandemia. La colaboración internacional es necesaria. Y esto yo creo que es una gran lección que espero que haya aprendido el mundo y que favorezca que aparezcan esas colaboraciones internacionales cada vez más fuertes. Tenemos muy poca transparencia de ciertos gobiernos, o hay muy poca transparencia de ciertos gobiernos, no con las vacunas, sino con todos. Ahí es donde jugaría también la diplomacia de las vacunas, ¿sabes? Hay una historia muy interesante que cuando se generó la vacuna de la polio, ¿no? Sabin, un doctor de aquí, la generaron dos doctores, ¿no? Salk y Sabin. Y Sabin la generó con virus inactivados, ¿no? Entonces, él, para desarrollarla, que se podía dar con unas gotas en un terrón de azúcar, no sé si te acuerdas de haber visto esto. Entonces, él se fue a Rusia. En aquel momento, Estados Unidos y Rusia estaban compitiendo por la carrera espacial. Habían lanzado el Sputnik, todo aquello, los rusos iban primero, ¿sabes? Él se fue a Rusia a convencer a los rusos de que se aplicara la vacuna de Sabin. Y esta diplomacia que se inició a dar la vacuna en Rusia, y eso hizo que todos los países en el área de influencia de Rusia recibieran la vacuna de la polio y todos los países en el área de influencia de Estados Unidos recibieran de la vacuna de la polio, está llevando a que la polio está casi extinguida prácticamente. Yo creo que se ha extinguido en África, hay algunos datos ahí que igual dicen que aún hay algún caso en África, pero parece que solo está en Pakistán y Afganistán en este momento. Se podía erradicar la polio
¿no? Y esto es debido a eso, a la colaboración internacional, ¿no? A saltar las fronteras. Hace falta gente como Xavi, ¿no? Con gente que tiene perspectivas que van más allá de las fronteras. Las fronteras son malas para las pandemias y además solo existen para el hombre, no existen para el virus, ¿no? Sí, y te voy a hacer las dos últimas preguntas. Una es, para combatir a los posteriores virus que vengan, ¿cómo crees que vamos a estar mejor preparados? ¿O qué se tiene cómo tenemos que estar preparados para combatir de mejor manera los virus o pandemias que vengan en el futuro? Bueno, ahora mismo ya se está haciendo un gran esfuerzo por los expertos en el tema, por los expertos que trabajan con las pandemias, para tratar de predecir dónde va a surgir el siguiente virus. O sea, una cosa importante sería poder predecir en qué región de la Tierra podría salir ese virus, ¿no? Curiosamente, además de Asia, están pensando además de China, están pensando en ciudades como Mumbai o Bombay en la India, que están súper pobladas, que hay una gran cantidad de población de gente y que están muy bien comunicadas internacionalmente. Mucha gente viaja, sabes que es el Hollywood de la India está allí, ¿no? O sea que hay una comunicación extraordinaria con todos. O algunas ciudades de África, como ha pasado ya con el ébola o como pasó con el SIDA, ¿no? Donde podría dispararse el virus. Primero tratar de localizar esos hotspots donde pueda aparecer. Después tendría que estar mejor organizado. En el momento que se descubre un brote, ya sabes la frase famosa del epidemiólogo, ¿no? Un brote de un virus no se puede parar, pero una pandemia es una decisión que toma la humanidad, ¿no? Entonces deberíamos de saber en qué laboratorio se van a encender primero las luces rojas de que hay un brote, qué equipo va a ir allí, qué laboratorios inmediatamente se preparan para identificar el virus, quiénes van a generar los primeros tests, quiénes se van a poner a trabajar con la vacuna. Todo esto debería estar en un algoritmo más ágil que el que hemos tenido con los coronavirus, que ya van 3, ¿no? Van 3 infecciones por coronavirus, o sea que ya aparte del coronavirus, ya sabes que la primera fotografía la hizo una mujer, ¿no? Jung Almeida. Está bien siempre hablar de las mujeres, que son invisibles como mi mujer, ¿no? Que no está aquí en este momento y hace todo el trabajo de cáncer conmigo, ¿no? O sea que yo creo que quizás esos algoritmos de colaboración internacional deberían estar más activos. Y luego debería practicarse. Bill Gates está pidiendo desde hace mucho tiempo, está diciendo que se hacen prácticas para prevenir una guerra nuclear, pero no se hacen prácticas para prevenir una pandemia. Es decir, bueno, pues oye, en Tailandia se ha infectado un pato, ¿no? Y entonces ese pato ha infectado al granjero, oye, y al cerdo del granjero y luego al granjero y viene la pandemia. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo reaccionan los países? ¿Por qué eso no se pueden hacer como maniobras militares, pero en este caso de pandemia, ¿no? Es una cosa que no se está haciendo. Yo lo que he visto aquí, la nota quizás de mayor esperanza, es la rapidez con la que un matrimonio de migrantes turcos en Alemania han sido capaces de desarrollar una vacuna en menos de un año. Esto es una gesta científica tan importante que ya nos da esperanza, ¿no? De que si viniera otro virus, igual antes de un año podríamos tener una vacuna. Pero creo que hemos tenido mucha suerte este año. Esta vez, vaya. A ver qué pasa con la siguiente. Sí, por ejemplo, también aquí en España lo que pide mucha gente también es mayor inversión para poder en la ciencia, que no hay muy poca. Decía Ramón y Cajal que al carro de la sociedad española siempre le ha faltado la rueda de la ciencia. Y esto lo decía pues a principios del siglo XX, ¿no? O sea que seguimos igual, ¿no? Un siglo después ya, ¿no? De esto. Sí, la ciencia no cuadra con no cuadra con la agenda de los políticos. Los políticos prevén agendas que les permitan ser reelegidos en 4 años, aquí en Estados Unidos, o en 7, o en los años que sean. La ciencia no da beneficios a corto plazo, da beneficios a largo plazo. Es muy difícil vender la ciencia. Aún y así, en muchas campañas políticas, muchos partidos ponen la ciencia como una cosa que van a hacer y luego muy pocos lo hacen. Aquí estamos viendo en Estados Unidos por primera vez que Joe Biden parece que quiere propulsar la ciencia, que va a aumentar quizás el bache de los poderosos institutos nacionales de la salud americanos, ¿no? Me gustaría que en España también pasara así, pero estamos hablando también en un momento de crisis económica, ¿no? Claro. En la que no es solo la ciencia, hay empresas ahora mismo que requieren una protección urgente, ¿no? Como todas las agencias, todas las empresas relacionadas con el turismo en España, ¿no? Quizás esto es una prioridad. Ellos son auténticas víctimas de la pandemia, ¿no? Y el gobierno debería tratar de protegerlos para que esos negocios tiraran adelante. Hay que tener una idea
de inversión ¿sabes?, con respecto a esos negocios. ¿Cómo el gobierno les va a ayudar a salir adelante? Porque eso es muy importante para España. Y después hay otras investigaciones, como la de cáncer también, ¿no?, que quizás merecen que se le preste más atención por arrimar la sardina a mi hoguera, ¿no? El caso es que sí, siempre hace falta dinero. Quizás en España están los mejores investigadores del mundo y además trabajan en unas condiciones que no son las óptimas, ¿no? O sea, si España tuviera mayor inversión, el rendimiento a largo plazo sería increíble, ¿no? Tanto en la generación, por ejemplo, de nuevas vacunas para la COVID, que lo están intentando sin dinero prácticamente, ¿no?, como para prevenir pandemias, como para todo, ¿no? No hay dinero en España para investigar. Yo no quiero decir ahora que es una situación vergonzosa, porque se está en un momento de crisis económica, pero si sigo hablando igual lo digo. Bueno, y la última pregunta que te quiero hacer es que me hables sobre tu libro, tu tercer libro viral. Cuéntame, anima a la gente a que lo compremos, que ya lo he comprado. Acaba de llegar la cuarta edición. La cuarta Ostras. edición. Bueno, yo viral, ¿sabes? Había dicho Toni Morrison, que es una premio Nobel de literatura, había dicho que si hay un libro que te gustaría leer y no está escrito, siéntate y escríbelo, ¿no? Y un poco mi agente editorial me dijo que escribiera un libro de divulgación de la ciencia y eso es lo que he hecho, ¿no?, el libro este de viral. Es un libro que hay un capítulo de las pandemias y entonces está bien porque viene al cabo con esto del coronavirus, pero bueno, hay capítulos que hablan de cómo los virus producen cáncer o cómo se pueden utilizar virus para luchar contra los tumores, cuál es el papel de los virus en la evolución. Ya sabes que la infección por un virus fue lo que hizo que los mamíferos se desarrollaran con placenta, que abandonaran los huevos. Solo hay 2 especies que se siguen reproduciendo por huevos, pero la placenta es debida a la infección por un retrovirus que hizo producir una proteína que produce el sincitio. Todavía las mujeres que producen placenta están usando esta proteína de una infección de hace muchísimos años por un retrovirus. Parece que otra infección por otro retrovirus quizás llevó a que el hombre apareciera sobre la Tierra, ¿sabes? Tenemos más genes de virus en nuestro genoma que genes de lo que llamamos humanos. O sea que cuando la gente habla del bicho, el bicho, oye, pues somos muy bichos nosotros, ¿eh? Somos más bicho casi que humanos, ¿eh? Una extraordinaria cantidad de genes en nuestro genoma que son de origen viral. Entonces también me interesó mucho porque visité el laboratorio donde quizás se manipuló el anthrax que fue usado en ataques terroristas domésticos aquí en Estados Unidos en el 2001. Me interesó mucho, y la OMS también está muy interesada en ese tema, que ahora quizás a raíz de la COVID pueden aparecer ataques biológicos. No quizás para matar a gente, pero se ha visto cómo la infección por un virus que tiene una mortalidad de entre un 1 y un 4%, como el coronavirus, es capaz de destruir la economía de muchos países, ¿no? Muchos países de África que tenían un Producto Interior Bruto positivo desde hace 10 años, lo vuelven a tener negativo, ¿no? O sea que los virus pueden ser utilizados para destruir economías, es algo que ahora se sabe con el coronavirus, ¿no? Me interesa también mucho la relación del virus con el cambio climático. Me interesa, todo esto está en el libro, en capítulos, o sea que no es un libro viral que vaya sobre las pandemias exactamente, aunque hay un capítulo terrible que habla de las pandemias y de las pandemias que vendrán, pero hay muchos otros temas de ciencia que tienen que ver con los virus, ¿no? Bueno, pues animo a toda la gente a que compre Viral y que lo lea, que seguro que Sí. ya sabes que a mí me está a punto de llegar y lo leeré con muchas ganas y Sí, bueno, sí. Alberto, yo creo que más que animar a que lo compren, que se animen a que lo lean y luego solo a que lo lean, no a que lo compren. Y luego la otra cosa es que en el libro se mencionan muchos otros libros que quizás son mucho más interesantes que Viral. Muchos libros de Carl Sagan, por ejemplo. Entonces yo creo que si vas a la librería y ves un libro de Carl Sagan y ves Viral al lado, cómprate el de Carl Sagan, ¿sabes? Yo creo que es mejor que el de Viral. Pero si puedes, léete Viral también. Sí, yo te prometo que lo voy a leer, o sea que genial. Pues ya me contarás qué te parece. Por supuesto. Y bueno, y darte las gracias, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Espero que a la gente le guste y un abrazo enorme. Pues oye, un abrazo desde Houston para Zamora. Gracias por insistir y gracias por tener paciencia para poder esperar a tener esta entrevista que espero que tenga mucho éxito.